Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es el discurso del presidente Obama sobre el cambio climático y nuestro hashtag es #cambio climático. Bienvenidos. Inundaciones en Pakistán, lluvias torrenciales en China, sequía en Estados Unidos y Europa. Las señales de alarma ya están aquí y así puede ser el futuro no muy lejano si la temperatura aumenta entre 1 y 6 grados en este siglo. Para discutir sobre el cambio climático, estamos en los estudios de Canal Capital con Manuel Rodríguez, ex ministro del Medio Ambiente y profesor de la Universidad de los Andes, nuestra colega Margarita Pacheco, directora de Su Madre Naturaleza, el programa de la Franja de Análisis que sale todos los viernes a las 8:30 de la noche, y Manuel Guzmán Genesi, colega del Tiempo, ¿verdad? Así es. Profesor del Rosario y director de KLN. Bueno, les propongo que antes de comenzar la discusión veamos qué es el cambio climático. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el nivel del mar subió unos 17 centímetros durante el siglo pasado, poniendo en peligro a los habitantes de las zonas costeras en todo el mundo. 7 de cada 10 desastres que ocurren tienen que ver con el clima. La tierra solo se reseca con tanto sol y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar? Pero, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el fenómeno del aumento continuo de la temperatura promedio global, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los lugares se harán más calurosos. La temperatura global causa cambios en los patrones del clima que dejan como resultado en algunos lugares sequías, mientras que otros se inundan. Los lugares fríos se vuelven más cálidos y en algunos casos los lugares calurosos se hacen más frescos. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los 5 países del mundo que emiten más del 50% de los gases de efecto invernadero que origina el recalentamiento del planeta. Según un estudio en 2011, la consultora especializada en riesgos Maplecroft. El debate internacional en torno a las opciones que existen para países ricos y en desarrollo frente a la reducción de gases contaminantes ha sido uno de los temas más controvertidos en materia científica y política en todo el mundo, tratado en las diferentes cumbres de cambio climático de las Naciones Unidas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, estos han generado fuertes críticas e incredibilidad por parte de grupos activistas ambientales por considerar los acuerdos poco ambiciosos para contrarrestar el calentamiento global. Tras 2 semanas de arduas negociaciones en la cumbre de Cancún, México, se acordó conseguir un fondo verde, ayudar a los países a adaptarse a los avatares del clima y evitar las consecuencias de la desertificación. Además, acordaron un pacto para establecer un nuevo fondo que debe llegar a los $100.000 millones en el año 2020 para financiar la adaptación y las medidas para enfrentar el cambio climático por parte de los países más pobres y vulnerables. La 17ª Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático aprobó extender el protocolo de Kioto hasta el 2020 y fijó una hoja de ruta para un acuerdo global de reducción de gases de efecto invernadero. También se acordó la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, acordado en Cancún, México.
20 años después de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río en 1992, se celebró en Brasil durante el 2012 la conferencia de Río +20, cumbre que concluyó con la firma de un documento con 191 países participantes para definir metas de desarrollo sostenible a fines de 2014 por un total de 513.000 millones de dólares en apoyo a la economía verde y para proteger la vida marina. Y aunque ambientalistas de todo el mundo reconocen avances con los acuerdos alcanzados en las conferencias de la ONU, exigen a los gobiernos medidas eficaces y drásticas que establezcan un régimen legal que comprometa a todos los países en la lucha contra el cambio climático, poner en marcha el protocolo de Kioto que obliga a las naciones ricas a recortar sus emisiones y fortalecer el Fondo Verde para el Clima acordado en Cancún, México. Bueno, quizás lo que sorprenda más es que estamos a décadas de reuniones internacionales sobre el cambio climático y todavía hay negacionistas, Margarita. ¿Cómo se explica de que todavía haya un debate sí o no al cambio climático? Bueno, yo creo que eso también depende muchísimo de los intereses de los países. Efectivamente, con Manuel Rodríguez nos encontramos en Río +20 en la reunión que organizó el BID, me acuerdo, entre otras. Uno sale con un sinsabor, porque de tantos eventos internacionales, Laura, uno siente, bueno, ¿qué avanza? ¿Cómo se aterrizan esos acuerdos internacionales a nivel nacional y a nivel local? ¿Cómo las comunidades y los ciudadanos y las ciudadanas entienden lo que se negoció? A mí me preocupa profundamente que hay como una rotura de diálogo, de comunicación de lo internacional a lo local. Bueno, ya vamos a esa discusión, pero antes, Manuel, digamos, si realmente, digamos, es un hecho de que ha subido la temperatura de la Tierra y eso se puede medir y así es. ¿Cuál es el debate que se da en algunos países desarrollados en el sentido de que, cómo se explica eso? ¿Por qué alguna gente lo niega? ¿Cómo lo niega? El gran palo en la rueda de las negociaciones de cambio climático ha sido los Estados Unidos. Lo más interesante es que Estados Unidos es el país que tiene la mayor investigación científica que demuestra la existencia del cambio climático producido por el hombre. En segundo lugar, no ha habido en la humanidad un esfuerzo más grande de la ciencia, de tratar de relacionar la ciencia y la política a través del panel intergubernamental de cambio climático, donde cerca de 2.500 científicos entregan sus informes, y hay cada 4 años un informe, precisamente el año entrante sale un nuevo informe. Ese informe es negociado políticamente, que es muy interesante. No es que los científicos entreguen el informe, sino que representantes de todos los países acuerdan el informe. Entonces el informe científico en el cual todos los países han estado de acuerdo dicen primero es un problema creado por el hombre, segundo pasar de 2 grados centígrados de ese umbral es muy peligroso, tercero hay que actuar ya. Esos son las 3 grandes conclusiones del informe. Pero ya la primera es una que ya crea, digamos, dificultades políticamente en algunos países, ¿no? De que es creado por el hombre. Ahora, Sí. Eso están de acuerdo todos los países. Todos los países que firmaron la Convención de Cambio Climático están de acuerdo. Todos los países firmaron los 4 informes que van hasta la fecha y están de acuerdo en que es creado por el hombre. El problema, ¿dónde reside? A mi juicio reside en que la industria del petróleo en particular y la industria del carbón hicieron una coalición para desacreditar la evidencia científica del cambio climático. Y esa coalición que desacreditó durante años a través de todos los medios posibles y muy bien financiado, ha sido tan efectiva y tan eficiente que ha logrado convencer a parte de la humanidad que eso es un cuento chimbo. Sí, claro, chimbo, y eso es, digamos, podría explicar lo que planteaba Margarita, de que no se traduce en una línea de comunicación de lo internacional a lo nacional, a los ciudadanos y ciudadanas, que no estamos perdidos todos en este debate, Manuel. Sí, a mí me gustaría relacionar esto que dijo Margarita, la necesidad de llegar a la sociedad con un mensaje claro, la distancia que hay entre los científicos y la sociedad
y lo que acaba de decir Manuel Rodríguez en el sentido de los perversos del cambio climático, de los que basados en la necesidad de preservar sus intereses, la industria del carbón principalmente, ha hecho un lobby orientado a desacreditar las evidencias científicas que el panel intergubernamental de cambio climático viene presentando periódicamente. Yo quiero decir que este invento del panel intergubernamental de cambio climático es, junto con el invento de las Naciones Unidas, pues la mayor muestra civilizatoria de un acuerdo, o sea, lo mejor que hemos podido inventar como civilización en el sentido de revelar las ciencias ante una crisis tan gigantesca como la del cambio climático. De manera pero Manuel, entonces la cuestión es ¿por qué unos dicen que eso es paja, que es mentira? Bueno, por una parte dice que es mentira por otra los pregunta. intereses. Además de Estados Unidos, ¿hay otros países donde los intereses sean tan fuertes, los intereses negacionistas sean tan fuertes? No, yo creo que en otros países también existe el fenómeno, pero el fenómeno más fuerte es el de Estados Unidos, porque primero vino todo ese proceso de falsificación de la evidencia científica, muy similar a lo que ocurrió con el tabaco, también financiada que hay tantas publicaciones en la prensa escrita, tantas palabras en la prensa escrita, dedicadas a darle relieve a los argumentos de los negacionistas, como darle relieve a los argumentos científicos. ¿Y quiénes tienen los argumentos científicos? El 97% de los científicos que trabajan directamente con el tema de cambio climático, que son expertos en suelos, en biodiversidad, en atmósfera, en océanos, están de acuerdo de que hay un cambio climático creado por el hombre. Y es tan fuerte y eficiente la campaña que lograron crear el negacionismo, pero esa campaña sirvió para para deslegitimar el tema del cambio climático. Y uno tiene que recordar que el Congreso de Estados Unidos es un Congreso que representa muy fuertemente intereses. Y el tema de la negación del cambio climático viene fundamentalmente de los republicanos. Y entre otras también se ideologizó. Entonces el negacionismo hoy en día conviene mucho al Partido Republicano. ¿Por qué? Porque si ellos aceptaran la existencia del cambio climático, tendrían que hacer modificaciones radicales en el corazón de su ideología. Yo diría, esa es la posición de Estados Unidos, pero yo creo que aquí ya tenemos una capacidad instalada en Colombia de un movimiento que ha venido creciendo, en que tenemos nuestra propia posición y bueno, pobres, los norteamericanos tienen que dar la pelea interna entre ambientalistas para esta posición de Obama, pero esto nos fortalece a nosotros. Yo diría que toda esta situación internacional es una oportunidad para Colombia, país mega biodiverso, con una vulnerabilidad climática distinta. Tenemos niño y niña que no se da allá, sino se da en este trópico. Tenemos regiones y organizaciones sociales que están muy comprometidas. Entonces, yo diría que tomemos la oportunidad de la negación allá para fortalecer aquí posiciones nuestras. Las posiciones nuestras sirvan es para la adaptación, pero no para resolver el problema de la mitigación. Hoy en día, como no se hizo un acuerdo político a nivel global, como colapsaron las negociaciones de cambio climático en Copenhague, bajo el liderazgo del presidente Obama. Eso colapsó y el gran responsable fue sin duda Obama. ¿Y el chino? Y la China, pero básicamente Estados Unidos por diferentes razones. Entonces colapsan esas negociaciones, vamos a escenarios de 2 a 6 grados centígrados. Y entonces nosotros vamos a ser víctimas del problema. Ahí la única oportunidad que tenemos es ver cómo desarrollamos actividades para prevenir o para mitigar las consecuencias del cambio climático, pero no para resolverlo. Colombia no tiene nada que hacer en el tema de resolverlo. Manuel, yo sí creo que aquí nosotros ya estamos en un nivel de conciencia de que tenemos que crear territorios resilientes y comunidades pero es adaptación, que aguanten. correcto, es adaptación. Sí, pero bueno, una cosa es mitigación. Yo creo que es importante que aquí se explique qué es mitigación y qué es adaptación, porque mucha de la teleaudiencia pues ha oído hablar de lo uno y de lo otro, pero los conceptos no están claros. Mitigar es dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, actuar sobre las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, y adaptarse es implementar medidas orientadas a que la población reduzca
los impactos del cambio climático que van a ser que se adapte culturalmente, sí. O sea, y las únicas dos opciones, Manuel, son mitigación o adaptación. ¿Hay alguna No, mitigación tercera? y adaptación van juntos. Hay el tema de mitigar para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y el tema de adaptarse a los impactos. A nosotros lo que nos queda como prioridad es adaptarnos a los impactos. Naturalmente, parte de las medidas de adaptación pueden conllevar también medidas de mitigación, pero los recursos que va a tener que invertir Colombia son enormes porque es uno de los países más vulnerables al cambio climático del mundo y no es un problema menor. Y eso le va a significar al país unas inversiones extraordinariamente grandes. Ahora, nuestra emisión de gases de efecto invernadero viene en un 61% de la agricultura, ¿no? Es distinto el caso de América Latina a los países desarrollados, donde la mayor emisión de gases de efecto invernadero proviene de la combustión de carbón y la combustión de petróleo. En Colombia, aproximadamente 60-61% viene de las actividades agrícolas. Entonces, mitigar ahí es muy complejo. De hecho, justamente lo que está invitando el discurso de Obama, de una manera muy clara, es Estados Unidos tiene que comprometerse mucho más en inversiones en eólica, en solar, en biomasa, en otras energías que precisamente complementen el petróleo. El problema es que el lobby del petróleo es muy fuerte también en Estados Unidos. Entonces allí hay unos compromisos de grupos políticos y de lobbying. Allá el lobbying es multimillonario. Pero para nosotros nuevamente la oportunidad ahorita es cómo nos vamos a comprometer y cómo se va a comprometer el Ministerio de Minas y Energía, el Estado Nacional, en realmente promocionar energías limpias. Como se está hablando en Bogotá, el caso del metrocable, el caso del metro pesado, el caso de... Porque el tema de la movilidad es precisamente complementando lo que decía Manuel con la agricultura, el tema de la movilidad y las emisiones de CO2 en estas alturas, a 2.600 metros, donde la combustión de esos gases que sueltan todos los carros y que los vivimos todos con mucho cotidianamente, ¿cómo vamos a reducir todo eso? Porque al fin y al cabo estamos jugándole a que en cada localidad, así no estemos contribuyendo globalmente, nosotros en Colombia tenemos un compromiso. Y ese compromiso es reducir emisiones de CO2. Nos vamos a una pausa y como Margarita habló del discurso de Obama, lo escuchamos a Obama cuando volvamos. Bueno, les propongo que para seguir nuestro debate sobre el cambio climático, escuchemos lo que dijo el presidente Obama sobre el tema. Estados Unidos es la segunda nación que más contamina el mundo y parece que solo hasta ahora responde al llamado internacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. As a president, as a father, and as an American, I'm here to say we need to act. You know, recently more than 500 businesses, including giants like GM and Nike, issued a climate declaration calling action on climate change one of the greatest opportunities of the 21st century. Walmart is working to cut its carbon pollution by 20% and transition completely to renewable energy. So using less dirty energy, transitioning to cleaner sources of energy, wasting less energy through our economy is where we need to go. And this plan will get us there faster. But I want to be honest, this will not get us there overnight. The hard truth is, carbon pollution has built up in our atmosphere for decades now. And finally, my administration will redouble our efforts to engage our international partners in reaching a new global agreement to reduce carbon pollution through concrete action. ¿Estamos frente a una nueva esperanza para el planeta? Manuel Taki, el otro Manuel, decía que Copenhague había fracasado por culpa de Estados Unidos y por culpa de China, pero que en buena parte por culpa de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el presidente Obama ahora da este discurso? Quisiera yo creer que hay un cambio de actitud importante de fondo en la política norteamericana, pero me temo que lo que ha sucedido es que hay un golpe de opinión sustancial
relacionado con las evidencias de la ciencia. Y con este tema de no llegar a los 2 grados centígrados, que finalmente terminó presionando la decisión que acaba de anunciar el presidente Obama, que es una decisión bien intencionada, que necesita de todo un aparato institucional para que se lleve a cabo. Ahora, la pregunta con respecto a lo que acaba de decir el presidente Obama es si este 17% de mitigación en las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos alcanza, teniendo en cuenta que es 17% con base en los datos de 2006 y no de 1990, que fue el parámetro del protocolo de Kioto. La pregunta sería si esto es lo que se debe proponer, si esto alcanza. Yo creo que es muy poquito con respecto a no llegar a 2 grados, reducir 17%. Ahora, hay que señalar como positivo que el enfoque del ataque coordinado, como le llama el presidente Obama a este programa, es las energías, o sea, actuar sobre sistemas impositivos relacionados con energía. No hay un impuesto al carbono todavía, pero sí hay una serie de beneficios anunciados para energías renovables y pedir a la población que reduzca el consumo. Me parece que actuar sobre las energías es actuar sobre el corazón del cambio climático. Y esto tiene que señalarse como positivo, sobre todo viniendo de quien viene, del presidente de los Estados Unidos, que, como decía Manuel Rodríguez, es, junto con China, entre Estados Unidos y China, le meten más del 55% del calentamiento global al planeta. Si sumamos Rusia, México, ahí vamos, Unión Europea, Suráfrica, ahí tendríamos fácilmente el 75 a 80%, de manera que si uno pudiera decir que entre esos 5 se ponen de acuerdo sobre el tema energético, eso podría ser más viable que el protocolo de Kioto, que es un elefante gigantesco. Listo. Que nadie Entonces esto sabe sí cómo puede hacer la diferencia. Yo quisiera aclarar lo siguiente. Obama en la campaña para su primer periodo ofreció que él en su presidencia buscaría que Estados Unidos disminuyera los gases de efecto invernadero en un 80% hacia el año 2050. Eso lo ofreció. En su primer periodo no hizo nada, absolutamente sobre el tema. Absolutamente nada. Y no solamente no hizo nada, sino profundizó la economía de combustibles fósiles en Estados Unidos, a tal punto que Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los mayores productores del mundo en combustibles fósiles, incluyendo carbón, y va a exportar carbón. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte. Entonces, hizo esa oferta. En los 2 primeros años tenía el Congreso con él, tenía mayoría. No hizo el gasto político para que el Congreso le aprobara una política energética que permitiera hacer eso. En la segunda campaña no abrió la boca sobre el tema. Y ahora sale con este discurso, que obviamente es positivo, uno no puede decir que es negativo, es positivo, pero ya coloca a Estados Unidos en una reducción de gases de efecto invernadero que no permite que el mundo no traspase los 2 grados centígrados en los próximos 50 años. Complementando un poco y haciendo una retrospectiva hacia lo que dijo Obama antes de ser presidente, él dijo en su primera campaña que iba a proponer al Congreso que Estados Unidos volviera al protocolo de Kioto. Eso no lo hizo. Ahora, lo que hace ahora con el 17%, evidentemente no alcanza, pero se abstiene de volver a hablar del protocolo de Kioto. Cuando tenía la oportunidad de oro de decir que para el acuerdo de 2015, Estados Unidos, como parte de la Convención Marco de Cambio Climático, va a entrar al protocolo de Kioto, porque así los Estados Unidos sea el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no alcanza con que Estados Unidos solo proponga las 1000 maravillas del mundo para resolver el cambio climático. Pero aquí hay un problema de fondo. No, pero en el discurso propone que Estados Unidos va a estar
va a generar un nuevo acuerdo internacional en el 2015. Retórico, Sí, Manuel. pero Manuel, aquí hay un problema de ¿qué función está jugando diciendo que Naciones con Unidas? obligaciones de los países en desarrollo. Dice Sí. que él va a un nuevo acuerdo internacional. Sí hay, lo dijo en el discurso, Sí, hay que. si Si los demás también se comprometen si los con países en obligaciones. desarrollo tienen obligaciones ya jurídicas bueno, entonces, de reducir bueno, los Bueno, gases de aquí hay la yo efecto creo que invernadero. aquí hay algo muy perverso en toda esta negociación. Y hemos estado en varias de estas negociaciones y uno se da cuenta que todo el manejo, la arquitectura de estas negociaciones, la forma como se hacen los lobbying previos a estas conferencias, en que ya se llega cocinado la declaración y ya se llegan cocinados bloques de países para ciertas posiciones. Aquí estamos frente a un problema estructural y la función de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, que es el que promueve todo esto, es muy frágil, es muy vulnerable, es muy débil frente a las presiones que hacen, uno, las multinacionales y dos, los países más ricos. Entonces aquí yo creo que tenemos que entrar a un tema de estrategia de negociación, porque es muy triste que se siga patinando sobre todo esto y que no se haya podido poner... Margarita, el problema, o sea, la división inicial, cuando surge el debate sobre cambio climático, entre norte y sur, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, bueno, ustedes ya se industrializaron, déjennos a nosotros emitir nuestros gases. ¿Esa división sigue igual o los países en vías de desarrollo ya han cambiado su posición ahí? Sigue peor. ¿Sigue peor? Eso es peor ahora porque ahora los países desarrollados no tienen compromisos jurídicamente vinculantes, sino que tienen unos compromisos voluntarios desde el esperpento de Copenhague. Lo que se logró en Copenhague con el liderazgo del presidente Obama fue que se convirtiera un compromiso vinculante de los países desarrollados en un compromiso voluntario. No, pero la geopolítica del cambio climático cambió radicalmente. ¿Y cómo cambió? Cambió porque cuando se hizo la negociación, y yo participé mucho en esa negociación en el año 92, China no emitía gases de efecto invernadero, históricamente no tenía ninguna responsabilidad, Indonesia muy poco, Sudáfrica muy poco, Brasil muy poco. Hoy en día, la China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, en el año 30 va a ser el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. La China. La China, y ahí viene la India, viene Brasil. Entonces cambió la geopolítica totalmente. ¿Sus posiciones entonces, internacionales han cambiado? No, el problema es que yo creo mucho con Anthony Giddens, el pensador y sociólogo inglés, que este tema se decide entre Estados Unidos y la China, que es un problema que tienen que definirlo entre los dos países en términos de mitigación y en términos de fuentes de energía, que mientras no haya un acuerdo entre los dos países, las Naciones Unidas se quedan dando vueltas y revueltas. Pero hay dos países del CRULAC. Porque obviamente... Los países del CRULAC también tienen algo que decir. No, pero es que obviamente Estados Unidos y la China, Estados Unidos y la China marcan esas negociaciones. No hay riesgos de que a través de votaciones en Naciones Unidas, los dos países mayores emisores del mundo y mayores consumidores de energía son esos. Y mientras ellos dos no se pongan de acuerdo, se van a ir dando vueltas y revueltas. Por eso digo que Naciones Unidas es muy frágil, es muy débil frente a estos dos poderes y el sistema de Naciones Unidas no es capaz de intervenir, está por debajo de ellos. Entonces, como está dominando el panorama mundial y seguimos en una especie de ritmo de decadencia en todas estas negociaciones. No, pero es que en Naciones Unidas las decisiones son por consenso. Obviamente, si Estados Unidos y China no aceptan un acuerdo, pues no se van a poder tomar. Pero ¿no? yo quisiera dirigirme a esa Cámara y hablarle a la sociedad que está ya oyendo este debate de mitigación, de términos técnicos, para preguntarme y preguntarnos colectivamente qué tiene que ver la sociedad con esto, qué tiene que ver la sociedad con el cambio climático, cómo hacemos para disminuir las emisiones per cápita de cambio climático en los países que se están convirtiendo en países de alto consumo como China. La geopolítica de la que hablaba Manuel cambió en virtud de que países que antes eran pobres se fueron convirtiendo en países ricos poco a poco y con ello aumentaron el nivel de consumo. El presidente Obama tampoco se refirió a que los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje per cápita del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero, 17%. Ese es el verdadero problema, el estilo de vida. Lo que dijo el presidente Bush
no el que se fue, sino el papá de ese, dijo que Estados Unidos no había ido a Brasil a cambiar su estilo de vida. Ese es el problema colombiano, ese es el problema de los países. Hoy nosotros somos un país de renta media. Por eso es que el discurso de tu presidente uruguayo fue tan maravilloso en Río +20. Fue el único gobernante del mundo que sacó un discurso humano, entendiendo este tema del comportamiento, y ojalá que muchos de los que nos están escuchando fueran a YouTube y escuchen al presidente Mujica, que de una forma muy clara, sencilla, sin arrogancia, dijo cuál es el problema. Oigan y lo escuchan, porque ahí es que está precisamente la visión del presidente de Uruguay y la visión del presidente de Estados Unidos. Muy Pero volvemos, Manuel, yo te he escuchado mucho decir esto, que el problema de fondo siempre está en los altos niveles de consumo de todos, tanto en el norte como en el sur, o sea, en todos lados tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Políticamente, un país que está sacando a millones y millones de la pobreza, como Brasil, por ejemplo, ¿cómo plantea el tema del consumo en términos de un discurso? O sea, ¿cómo se le dice a un pobre que pasa a una clase media, es mejor que no tenga carro, es mejor que no consuma tanto porque usted está contribuyendo a una emisión de gases? Se le dice así, se le dice, es mejor que tenga bicicleta, es mejor que si va a comprar un carro, compre un carro chiquito y no una camioneta grande, es mejor que use el transporte público, se le dice así. Ahora, pero hay que decírselo también a los que los tienen hoy en día. A los que tienen. ¿Y se puede hacer sin...? Sí se puede, pero vuelvo al tema del protocolo de Kioto y del tema del presidente Obama para insistir en que esto no se resuelve de un país en un país, sino que esto se resuelve todos con todos. Si se hace un acuerdo político para disminuir los gases de efecto invernadero en forma sustancial, con un compromiso jurídicamente vinculante, con sanciones para los países que no cumplan con, etcétera, etcétera, como debe ser un convenio de estos, eso necesariamente llevaría a modificar muchos de los estilos de vida, porque no hay otra forma de hacer la reducción. Entonces, ese compromiso llevaría a cada país a reexaminar su paquete energético, a reexaminar sus sistemas de locomoción colectivo, el carro individual, todas estas cosas, porque la única forma de cumplir realmente, para cumplir habría que cambiar muchísimas cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida. De otra manera no va a ser posible. Entonces el mundo está abocado a temperaturas de 4 o 6 grados centígrados en este siglo y puede significar consecuencias catastróficas. Por ejemplo, en un escenario de estos, para mencionar el caso de Estados Unidos, parte de la Florida desaparece. Uno de los sitios más vulnerables del mundo es la Florida. 45 grados ayer en la Florida. En un escenario de subida del mar de 5 pies, parte de la Florida desaparece. ¿Cuántas islas podrían desaparecer, Manuel? O sea, hay un tema de las islas. Uno de los temas del cambio de las negociaciones internacionales son los países islas. Ya desapareció Tuvalu, ya desapareció las islas Carteret en Francia, en la Polinesia francesa. Y hay otras islas que tienen hoy problemas evidentemente graves. Mira, en este momento hay 400.000 personas que se mueren, gran parte de ellos que se mueren al año por causa de cambio climático. Y el dato que presentó el informe que vimos al principio sobre los desplazados, 200.000 desplazados climáticos, Norman Maier sacó un banano en el último Foro Social Mundial para llamar la atención sobre la crisis alimentaria y sobre cómo el problema de la crisis alimentaria lo estamos viendo en el Cuerno del África por razones geopolíticas y por razones de estados fallidos, sí, pero también agravados por razones del cambio climático. Porque cuando hay estados fallidos y hay cambio climático es peor que si hubiera solamente... Pero no vayamos tan lejos. Miren Manatí en el Atlántico, después de la ola invernal 2010-2011. Todavía queda en la memoria colectiva y todavía no se han acabado de hacer los trabajos de restauración ni las inversiones que prometió el Fondo Nacional de Adaptación para poder, por ejemplo, con la rotura del canal del dique. Sin ir lejos, en este momento hay más de 90.000 personas en Manatí Atlántico que son desplazados climáticos. Pero Laura, con tu preocupación del cambio de estilo de vida, mira lo que está pasando en China. Hoy en día Beijing es una ciudad invivible.
con semejante desarrollo económico. Invivible quiere decir que tiene unos niveles de contaminación del aire que la mayor parte de días, yo sigo el aire de Beijing diariamente, la mayor parte dice exposición 24 horas a ese aire de Beijing muy insaludable, muy insalubre. Insalubre. ¿No? ¿A qué está llevando eso a la élite de China? A acelerar el problema, todo el tema de investigación de energías renovables, etcétera, etcétera. Ya se sabe que en la China, por la contaminación del aire de las termoeléctricas, en el caso de Beijing la gente va a vivir menos, su expectativa de vida va a bajar. Entonces, ese detonador, por ejemplo, en el caso de la China, donde están respirando un aire claramente insoportable, en el cual los más ricos de China lo están sufriendo, está llevando a la China a hacer unas inversiones enormes en energías renovables para ver cómo cambian. Entonces, hay esperanzas, ¿no? Con esto nos vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Eso que están viendo en pantalla es un mapa sobre el calentamiento global a través del tiempo. Margarita, miremos cómo se va coloreando este mapa a medida que nos acercamos al día de hoy. Con esto les propongo que sigamos hablando sobre cómo se pueden efectuar los cambios. Manuel terminó diciendo, hay esperanza, pero creo que lo que planteaba Manuel Rodríguez es, hay esperanza si hay acuerdo político y eso se traduce hacia abajo. Pero fíjate la esperanza que genera la presión de la población china, porque está teniendo muy mala calidad de vida. Y ya hay una presión de la población al gobierno diciendo, bueno, esto es intolerable. Pero ¿no? La pregunta sigue siendo, ¿el cambio se da desde arriba o se da desde abajo? Porque un poco lo que está planteando Manuel es, esto es un cambio de todos con todos. Si lo hacemos como ciudadanos y cambiamos nuestra manera de vivir, no se resuelve voluntariamente. Presionamos a los gobiernos para que los gobiernos hagan un acuerdo político que nos obligue a cambiar nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y eso me lleva a la pregunta del movimiento ambiental. ¿Cuán fuerte es el movimiento ambiental transnacional? Sí. Manuel, usted que forma parte de él, o sea, todos ustedes que forman parte de él, ¿cuán fuerte es? ¿Cuáles son los consensos? Desafortunadamente no es lo suficientemente, yo no sé si fuerte, pero con capacidad de incidir realmente en los cambios grandes de los gobiernos. Eso hay todavía que ponerlo en duda. No obstante, esa es la única esperanza. No solamente en la presión que pueda ejercer la sociedad civil con los gobiernos, sino con salvarse a sí misma, porque aquí estamos frente a un problema que afecta la vida, frente a un problema de supervivencia colectiva. Y si estamos hablando de supervivencia colectiva y estamos hablando de esa manera lenta como los números se están moviendo en el televisor para mostrarnos el calentamiento, estamos hablando de que esto es un problema generacional, de que los que estamos sentados en este panel no vamos a ver la gravedad de los 3 grados o de los 4 grados centígrados y vamos a transferir a las nuevas generaciones una necesidad mucho más acuciante de adaptarse y de reaccionar colectivamente frente al problema. Pero Laura, yo creo que a esto hay que añadir el papel de los medios. Y aquí estamos los medios y cada uno de nosotros tiene que ver con un medio. O sea, si muchos de los ambientalistas, de la gente consciente y de los sectores productivos, porque ese es el punto, ¿cómo sacamos este discurso del ambientalismo para ir de los sectores productivos, a los transportadores, a los comerciantes, a los mineros, a los agricultores, a los ganaderos? A todos tenemos responsabilidad. Esto no es problema de los ambientalistas. Entonces, ¿cómo ampliamos precisamente esta base para que la próxima civilización tenga la posibilidad de tener una plataforma, una base social muchísimo más amplia? Entonces, yo sí haría una invitación muy concreta, y lo hemos hecho desde su madre naturaleza también, de que los sectores productivos del país
y de las transnacionales, ya que mencionas cómo es el movimiento a nivel global, sea mucho más comprometido, sobre todo desde el sector privado. ¿Por qué el movimiento ambiental, Manuel, no ha tenido tanto impacto como el movimiento internacional de derechos humanos, por ejemplo? Bueno, yo creo que es que el movimiento ambiental en Estados Unidos llegó a tener mucho poder, en Europa llegó a tener mucho poder relativo. Ese poder relativo ha disminuido muy fuertemente. Usted nos estaba contando fuera del aire de que el movimiento ambiental era el único movimiento social espiado en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos en este momento está renaciendo el movimiento ambiental. Hubo la manifestación más grande que ha habido en los últimos años, tuvo que ver con el tema de cambio climático. Hay unos movimientos muy fuertes en contra de muchos temas en Estados Unidos que no se había dado en muchos años. Entonces, parecería resurgir un nuevo ambientalismo. Ahora, el tema del cambio climático no es un problema de los ambientalistas. El problema del cambio climático, los científicos del cambio climático no son ambientalistas la mayor parte. Son científicos que dicen, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Y hay una gran equivocación ahí en decir, esto es un cuento de los ambientalistas. No, sí. La ciencia nos está diciendo, aquí va a ocurrir un desastre. Ese es un tema de los economistas. No, entonces las élites políticas hoy en día dicen, aquí hay un problema. Es muy interesante que grandes economistas del mundo, que antes no aceptaban el tema, hoy en día los grandes economistas del mundo, los grandes gurús de la economía hoy en día, consideran que eso es un problema y que hay que resolverlo. Igual Krugman, igual Stiglitz, igual Jeffrey Sachs, todos esos grandes economistas. Entonces, digamos, ya también cambió la visión de una parte de la élite intelectual del mundo que tiene tanta influencia en las decisiones políticas. Pero claramente el movimiento ambiental se debilitó en términos relativos porque las corporaciones, las grandes corporaciones del petróleo, del automóvil y del carbón hicieron una arremetida brutal y naturalmente incidieron en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación le transmitieron al mundo que era falso el tema del cambio climático, que por lo menos era cuestionable, cuando la ciencia está diciendo en un 97% de los científicos del mundo que publican en journals internacionales y nacionales, están diciendo, hay un problema y va a generar unos problemas muy complicados por la humanidad. Entonces, el movimiento ambiental de alguna manera fue barrido por los intereses corporativos. Pero yo mencionaba el caso de China. El caso de China, ¿por qué en China hoy en día se está generando una presión de la sociedad sobre el gobierno? Porque están sufriendo unos problemas de salud muy serios, respirando las partículas del carbón. Ustedes vieron en el periódico, hoy no es en el periódico, en que están pensando ponerle la pena de muerte en China por los grandes contaminadores. El problema que usted está mencionando, Manuel, es tan grave que efectivamente eso es una forma de asesinato. Son asesinatos, imagínense los niños, mire todo el problema de salud pública que no lo hemos mencionado. El tema de cómo tiene que reinventarse la salud pública para acometer esta gran cantidad de amenazas producidas por la sociedad de consumo que ha producido el cambio climático, que no es el cambio climático como tal, es nuestra acción. Y de ahí vamos a las causas, porque yo creo que es importante que aquí estemos hablando de las causas que generan todos estos desastres. Ahora, aparte de las causas, son invenciones humanas extraordinarias que han resuelto problemas extraordinarios. Y una de las mayores causas del cambio climático hoy en día es la agricultura, pues por Dios. Una de las mayores causas del cambio climático es la combustión de carbón para producir electricidad. Bueno, paradójicamente, el gran ingenio humano, con ese ingenio humano se han resuelto problemas centrales, generó un problema, puso una bomba de tiempo. Con esto de la agricultura creo que podemos llegar a concluir el programa con esta pregunta, cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué debe hacer Colombia, Margarita? Bueno, ¿qué debe hacer Colombia? Como decía mi colega Manuel Guzmán, estamos con la generación del cambio climático. El problema está en sus manos. Jóvenes, niños, niñas que van a tener esta sociedad a futuro y que hay que ponerse las pilas. Y esas pilas tienen que ser investigando, estudiando, entendiendo cuál es el contexto de Colombia, qué pasa en Colombia y a nivel global, de manera que haya una toma de conciencia y un cambio de comportamiento. Manuel, ¿cuál debería ser la posición de Colombia? La posición de Colombia debería ser una posición cada vez más proactiva, en el sentido no tanto de participar en las grandes negociaciones internacionales en las cuales poco
podemos incidir, sino mirar hacia adentro, educar a la gente. En la medida en que la sociedad conozca cuál es su afectación individual, colectiva, sobre el problema climático, vamos a tener una mayor posibilidad de reaccionar colectivamente y de generar hacia el futuro, porque esto no es un problema para la semana entrante, sino es un problema, como lo decía Margarita, de generaciones. Vamos a tener la oportunidad de fortalecer el movimiento ambiental, pero ante todo de crear una nueva cosa, de crear un movimiento que integre a todas las disciplinas, comenzando por los economistas, los sociólogos, los administradores de empresas y los internacionalistas, y comencemos a pensar en que se necesita un nuevo movimiento social por el cambio climático. Bueno, dos cosas. Colombia es un bajo emisor de gases de efecto invernadero y tenemos que tratar de generar un sistema productivo y estilos de vida en el cual nos mantengamos como un bajo emisor de gases de efecto invernadero en un proceso de crecimiento económico muy acelerado que ha estado Colombia en los últimos años. Y segundo, la agenda colombiana fundamental es cómo ya el cambio climático es un hecho, ya los impactos del cambio climático son un hecho. Entonces tenemos que hacer una gran agenda para que la gente conjuntamente con el gobierno, con todas las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, etcétera, generen unos procesos de adaptación al cambio climático. ¿Cómo vamos a disminuir los impactos del cambio climático? Para eso, entre otras cosas, se requiere gran investigación en ciencia y tecnología. Por ejemplo, las regalías para ciencia y tecnología debían estar en buena parte dedicadas no a lo que les parezca a los gobernadores que es importante en su pueblo, sino claramente a dos cosas, a tres cosas: energías renovables distintas a la hidráulica, número dos, a nuevas técnicas agrícolas para los campesinos y la gran agricultura para adaptarse al cambio climático y mitigar el cambio climático, y naturalmente número tres, pues generar una infraestructura en Colombia que aguante los embates del cambio climático. Naturalmente Colombia tiene unas grandes oportunidades y una de ellas es detener la deforestación. Bueno, con esa excelente recomendación nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Mañana, Su Madre Naturaleza. Los dejamos ahora con Crónicas de un Sueño y todo el análisis de Antonio Morales. Nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches.